Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hacer una revisión teórica de la idea de regularizar una identificación de una respuesta ante impulso mediante un kernel de varianzas covarianzas. La idea básica es que si yo quiero identificar la respuesta ante impulso de un sistema lineal con pocos datos o con mucho ruido, ese estimado tiene una gran varianza, pero sin embargo yo puedo regularizar suponiendo que la respuesta impulsional es una función incierta pero con una cierta suavidad. Esas condiciones de suavidad se pueden explicitar como un cierto proceso gaussiano y detallar todo eso es el objetivo de este problema. Comencemos revisando la fórmula de convolución discreta. Si la respuesta de un sistema ante esta entrada, que sería el impulso discreto, es h0, h1, etc., la respuesta impulsional, entonces la respuesta ante condiciones iniciales nulas y una entrada arbitraria se puede expresar, si el sistema es lineal e invariante en el tiempo, pues como I0 pues U0H0 y 1 pues el efecto de U0 un segundo después más el efecto de 1 instantáneo y así con I2 y 3 y en general la suma del producto de términos cuyos subíndices suman el instante de tiempo que yo estoy calculando. 3 pues es 0,3, 1,2, 2,1, 3,0, 4 sería 0,4, 1,3, 2,2, etc. Esa fórmula de convolución discreta se puede expresar en forma de matriz, donde la matriz T es la secuencia de datos en columna cada vez añadiendo un 0 más, es una matriz de tipo Toeplitz, y lo que ocurre es que el número de columnas se truncan para tener un problema de identificación de un número finito de parámetros de h, con lo cual pues I igual T por h me permite hacer mínimos cuadrados. La siguiente idea es aplicar la fórmula de mínimos cuadrados recursivos. La fórmula general utilizaría un estimado a priori en media y varianza de un cierto parámetro y suponiendo un modelo lineal y la fórmula de mejor predicción, se puede demostrar, a partir de los cálculos de aquí, esta fórmula de la ecuación de medias de la mejor predicción incorporando una medida o un conjunto de medidas y y la reducción de la varianza. Tras obtener esa información, V es la varianza del ruido de medida de esta ecuación. Con lo cual, en nuestro caso concreto, si yo creo que la respuesta impulsional es algo de media cero y una cierta matriz de varianzas covarianzas sigma, entonces el estimado por mínimos cuadrados recursivos sería este de aquí, y la nueva estimación de la varianza. La siguiente idea es precisamente determinar un cierto sigma que nos codifique la idea por sentido común de que la respuesta impulsional de un sistema no es algo aleatorio. Si yo ejecuto este código, tengo por ejemplo esta función de transferencia discreta y su respuesta ante impulso pues es una función suavecita, no es puro ruido. Las funciones suaves pueden ser modeladas como un proceso gaussiano con una cierta función de correlación. Vamos a verlo. Hemos dicho que la respuesta impulsional no es a priori un conjunto de números totalmente al azar, es una función del tiempo discreto en este caso, función de 0, 1, 2, 3, etc., más o menos suave, y nuestra hipótesis a priori es que valores cercanos en el tiempo de la respuesta impulsional deben estar relacionados, deben estar cercanos en el valor de h. Si la respuesta impulsional h5 vale 0,6, yo diré que es muy poco probable que la respuesta h6 valga menos 8. ¿Cómo codifico eso? Con el formalismo de los procesos gaussianos. La correlación estadística, bueno, la covarianza entre distintas muestras de h, el valor de h en distintos instantes, podría establecerse con una cierta función de covarianza kappa, de modo que los elementos de la matriz de varianzas covarianzas sigma para utilizar en los mínimos cuadrados recursivos fueran una cierta función que codificara esa suavidad a priori que nosotros esperamos en h. Entonces la matriz sigma sería lo que en literatura de machine learning, etc., se denomina, por ejemplo, pues una matriz kernel, un kernel de covarianza, una matriz positiva definida, simétrica, construida con esa función kappa. Si yo quiero identificar, como aquí, 31 elementos de la respuesta impulsional, pues esta matriz sería una matriz de 31 por 31 que debería codificar esa idea sobre la suavidad de la función a identificar para evitar que los métodos de estimación identifiquen algo subiendo y bajando, etc. ¿Vale? O sea que si suponemos que si esto, por ejemplo, es un sistema muestreado continuo, pues que si el periodo de muestreo es suficientemente alto, no debería haber componentes de alta frecuencia. Entonces, ¿qué opciones tenemos para construir este kernel? Pues entonces hablaremos de distintas opciones de esta función kappa minúscula. ¿Cuál es el objetivo de esto de aquí? Pues que si consigo
codificar dicha suavidad a priori, entonces yo daré más probabilidad a priori a determinadas formas de onda que otras, a determinadas formas de onda con componentes de baja frecuencia, con componentes que tiendan a cero, etc. Yo les daré más probabilidad que a otras, de modo que así empujaré a mis mínimos cuadrados hacia lo que yo creo que a priori tiene más probabilidades de ser el parámetro correcto. De esa manera conseguiré disminuir el efecto del ruido de medida en la estimación de esta h respecto a que si yo solo hiciera la pseudo inversa de t. ¿Qué opciones podemos tener para kappa? Bueno, pues podemos, por ejemplo, suponer que h es un proceso estacionario con correlación dependiente de la diferencia de instantes, de modo que decir que cuanto más cercanos estén en el tiempo los parámetros h, más parecido debe de ser su valor. Eso es un enfoque muy popular en estimación, suavizado, lo que se denomina Kriging, y puede funcionar aquí, pero posiblemente no es el mejor para este caso concreto. ¿Por qué? Pues porque en este caso concreto, por ejemplo, cuando yo he tomado datos de un sistema a identificar, yo suelo saber a priori que esto es estable. Entonces yo puedo suponer que h sea un proceso no estacionario, de modo que la varianza en función del tiempo no sea constante, ¿vale? En un proceso estacionario, kappa i pues es barra kappa de 0, y eso vale siempre lo mismo. Claro, la definición de un proceso gaussiano estacionario es aquel cuyas características estadísticas se mantienen a lo largo del tiempo, no cambian, pero quizás en este caso lo mejor sean modelos no estacionarios, porque yo sé que en procesos asintóticamente estables tienen que decrecer hacia cero con una cierta tasa, un cierto, por ejemplo, polo dominante mínimo, una constante de tiempo, y entonces pues existen propuestas en la literatura que utilizan una transformación exponencial con una cierta constante de tiempo para tratar de dar más probabilidad a las funciones que decaen como poco con una cierta constante de tiempo tau. El requisito de estabilidad lo traduciríamos a que cuando el tiempo tienda a infinito se debería verificar pues que kappa de h y hj tiendan a cero, o con esta transformación exponencial que barra kappa de 0, 0 sea 0. De modo que la literatura de identificación lo que hace es pensar en un proceso estocástico no estacionario que empiece en condiciones iniciales conocidas de 0, y luego, claro, barra kappa crece y crece y crece conforme se separa esto de 0, para que así con la transformación exponencial, cuando h1 y h2 sean infinitos, esto mapee a 0 y el kappa tienda a 0. Las funciones kappa que verifiquen esta propiedad me permitirán regularizar mejor la identificación de procesos que yo sepa que son estables con una cierta tasa de decaimiento mínima. Bien, pues con esto vamos a concluir, y el analizar funciones kappa concretas se verá en otros materiales. Vamos a revisar las ideas principales. La respuesta impulsional discreta de un sistema es una secuencia, respuesta ante la entrada 1, 0, 0, que me permite, si es conocida la respuesta de la entrada, simular un sistema mediante esta fórmula de convolución, o bien, expresándolo en forma de matriz, si conozco datos de entrada y salida, identificar dicha respuesta. Como h tiene en teoría infinitos parámetros, hay que cortar por algún lado y hay que regularizar para evitar la sensibilidad al ruido. Como yo sé que h tiene que ser una función suavecita del tiempo, entonces yo puedo utilizar las fórmulas de mínimos cuadrados recursivos y dar en sigma la información de que esa h es una función suave del tiempo, pues con una cierta matriz de varianzas-covarianzas construida con una función kappa de covarianza, de modo que me diga que hay más correlación estadística entre muestras cercanas en el tiempo que entre muestras lejanas. Esa correlación estadística puede ser simplemente estacionaria, una función de la diferencia de tiempos, o puede ser no estacionaria, donde esa función sea una función tanto de la distancia temporal como del tiempo en sí, de modo que el requisito a priori de estabilidad se pueda incorporar en la estimación poniendo una función kappa tal que cuando h y j tienden a infinito, kappa tiende a 0. Si hago esta transformación exponencial, es el equivalente de poner una función barra kappa que en 0 valga 0. Bien, pues esto es todo. Con esto finaliza el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.